dijo el Papa Pío XII. Hoy son muchos los que se esfuerzan por arrancar de raíz la fe cristiana de las almas, ya sea con astutas y veladas insidias o con abiertas y obstinadas petulancias. La bienaventurada Virgen María a cada uno de nosotros nos repite aquellas palabras: haced lo que Él os diga. En la escuela de Nuestra Señora, el espacio radial para conocer y amar más a la Santísima Virgen y dejarnos enseñar por ella en la fidelidad total a su Hijo, según la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. En la escuela de Nuestra Señora, doctrina, comentarios de la actualidad y el aporte de invitados destacados en el ámbito nacional e internacional. En la escuela de Nuestra Señora. Conducción: Hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la escuela de Nuestra Señora. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. Hoy en la escuela de Nuestra Señora damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de todo el continente americano. Tenemos que decir ya desde Canadá, Estados Unidos, toda América Central, México especialmente, Venezuela, Colombia, todos los países de América del Sur. En especial vamos a saludar a Uruguay, las provincias de la República Argentina. En especial saludamos a Tucumán, Mendoza, Neuquén, y también cruzando el océano saludamos a todos los países del continente europeo que nos escuchan: Italia, España, Francia, Polonia, Portugal, Alemania. Y hoy tenemos que presentar un programa sumamente especial, porque después de una pausa bastante prolongada, desde que tuvimos el programa pasado, en donde anunciamos que íbamos a tratar este tema tan importante acerca de la invalidez de la consagración de obispos en el rito latino a partir del Vaticano II, realmente hemos empleado este tiempo en preparar lo mejor posible este programa, y para ello vamos a contar con el aporte de una persona de la cual todos tenemos que tomar mucha enseñanza, y hemos tomado mucha enseñanza a través de su blog, que es el dueño del blog Amor de la Verdad. Es un programa hoy entonces transoceánico, internacional e intercontinental, porque se va a unir América del Sur con España, nada más ni nada menos. Vamos a tener entonces con nosotros, comentando el aporte que nos ha hecho don Moimunan,
es el dueño del blog Amor de la Verdad en España. Y desde ya tenemos que pedir disculpas a todos nuestros oyentes porque la grabación de la entrevista, como ha sido hecha a través del Skype, por momentos se cortaba bastante. Así que vamos a ir haciendo el comentario de lo que hemos tratado y enseguida pasando a aquellas partes de la grabación que se escuchan perfectamente. Vamos entonces a presentar, a dejar hablar a don Moimunan desde España, que nos saluda de la siguiente manera. Bueno, buenos días, María. A ver si hoy tenemos más suerte. ¿Se oye bien? Escuche bien, aunque se corta un poquito. ¿Usted lo escucha cortado? Yo lo oigo bien. Vamos a intentar entonces, ¿eh? Yo quería preguntarle primero, si usted quiere, nos comenta un poquitito quién es usted y cómo ha empezado su blog, qué es lo que lo ha movido a hacerlo. Bueno, yo soy un jubilado español que vivo en diferentes sitios de España. Ahora estoy en la parte de Levante Ujú, y me dediqué a esto precisamente, en primer lugar, porque estaba muy interesado en el secreto de Fátima, qué había pasado y si era auténtico el que publicaron o no. Y empecé a investigar ese punto y me ayudó mucho un libro francés de Laurent Morlier que se llama el secreto de Fátima publicado es una falsificación ujú, en francés y está en el blog que se puede obtener en los textos digitales. ajá, Y entonces después de investigar este asunto, me di cuenta que todo lo de Fátima está bastante adulterado y tergiversado. Me encontré con el problema de la hermana, la que pasa por hermana, pasó por hermana Lucía de Fátima, que era simplemente una suplantadora o una impostora. Todo ujú, era un juego del Vaticano. Y ah, todo esto se puede demostrar sin dejar ningún lugar a dudas y para eso están algunos posts del blog. ujú, Y entonces de ahí pues me empecé a cuestionarme mucho del Vaticano y entré en la cosa fundamental, en la tesis del sedevacantismo. Y entonces pasé del sedevacantismo a poco, porque al principio no lo aceptaba, y después terminé aceptándole. Y como una segunda parte, pues me vino la raíz del sedevacantismo, que es la infalibilidad pontificia, que hoy está también bastante tergiversada y oscurecida en el mundo católico. Es decir, los papas son infalibles, no pueden pronunciar errores o herejías. Si hay herejías, quiere decir que no es un verdadero papa. Y entonces estudié bastante el tema de la infalibilidad pontificia y del sedevacantismo. Y como una tercera cosa, pues llegué a estudiar las órdenes. Un falso papa había, que era Pablo VI, había aprobado un ordinal, un rito sacramental que era inválido. Y de ahí pasé a estudiar lo que decían, sobre todo en algún blog francés, como Rore Santifica. Y en Rore Santifica pues hay muchísimas pruebas y allí me encontré con el artículo, el mejor, el más extenso actualmente, que es el del padre Cecada, que se llama Absolutamente nulos e inválidos. Y perf- entonces hay otros posts en el blog que los pueden ver, este mismo artículo del padre Cecada y otro de Felipe Calombera, que es más sencillo y que la gente lo puede leer, pero viene a decir que la ordinación de obispos y de sacerdotes, pero sobre todo la de sacerdotes, es absolutamente inválida, lo cual casa muy bien con toda la tesis del blog, que es decir, el sedevacantismo, los papas no son papas, los papas dicen muchas barbaridades actualmente, que es en su magisterio, los papas han aprobado un concilio que tiene errores y herejías, y por fin, como última pata del banco, digamos que es una mesa de cuatro patas, ¿no? La sí. última y la más importante es la invalidez total de las órdenes, con lo cual desaparece también los sacramentos en la Iglesia conciliar y la Santa Misa. La Santa Misa también, por sí misma considerada, es absolutamente inválida también. Es decir, les contamos a todos, eh, y quiero hacer alguna aclaración. El dueño del blog Amor de la Verdad tiene grandes conocimientos en
teología, tiene estudios muy avanzados. Él no lo ha dicho acá en la entrevista por modestia, pero yo tengo que decirlo. No es la palabra de un estudioso así de entre casa, sino alguien que se ha formado muchísimo, muchísimo a lo largo de muchos años. Y como ustedes han visto, han podido escuchar, mejor dicho, eh, desde el interés por Nuestra Señora de Fátima y su mensaje, es como él ha recibido la luz y el conocimiento al ir internándose más en lo que está sucediendo en Roma, especialmente a partir del Vaticano II. Em, Tenemos que decir una palabrita más antes de pasar al segundo bloque. Este programa, además de la pausa obligada que hemos tenido que hacer, eh, hemos visto que ha sido bastante escuchado la repercusión que ha tenido el programa anterior, cuando avisamos que íbamos a tratar este tema, ha sido muy grande, porque tenemos que decir que a los pocos días de haber sido subido el programa en YouTube, nos hemos enterado que en Roma se ha hecho un movimiento muy importante, que es descabezar a las facultades de Ciencias Eclesiásticas y Derecho Canónico Oriental del Pontificio Instituto Oriental en Roma. Es muy importante esto, porque quiere decir justamente que se están tomando nota de las cosas que vamos adelantando, tanto aquí en el programa como lo que va posteando cada vez Don Moy Munan en el blog Amor de la Verdad. Ese Pontificio Instituto Oriental es muy importante, justamente porque tiene allí toda la investigación y documentos preciosísimos de siglos acerca de las liturgias orientales y todo el tema que vamos a ver enseguidita es de la famosa tradición de Hipólito, que en realidad no es tal. Sí, vamos a hacer una pequeñita pausa antes de pasar al segundo bloque a comentar el trabajo ya que vamos a exponer, y los dejamos con una preciosísima pieza del rito bizantino, que es lo que hoy va a ilustrar el programa en esta primera parte. Vamos a escuchar esta hermosura y enseguida regresamos. Poklaniati się Otcu i Synu i Świętemu Duchu, Trójcie jedno słusznie i neraznie. Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći: Свят, 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 Gospod Sabaoth, ispod nebo i zemlja slavi Tvoje java. Osanna, osanna vodišći, blagosloven gradi, vojinja Gospodnje, osanna Primite, jedite, ovo je telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koje se za vas i za
tebi prinoseći zbog svega i za sve. Estamos ya en el segundo bloque del programa, este programa internacional realmente, porque estamos teniendo la participación de nuestro amigo Moimunan, el dueño del blog Amor de la Verdad. Y quiero comentarles que vamos a exponer un poco el trabajo que ha hecho acerca de la invalidez de la consagración de obispos en el rito latino a partir de 1968, en base al magnífico trabajo que ha llevado a cabo el padre Anthony Cecada, junto con la gente de Rore Santifica, que es un instituto, un centro de investigación acerca de este pontificalis romano que estableció Pablo VI, modificando la consagración de obispos, las órdenes sagradas, sobre todo. Y el padre Anthony Cecada es profesor en teología moral y sacramental, en derecho canónico y en liturgia, en el Seminario de la Santísima Trinidad en Brooksville, en Florida, que ha sido ordenado en 1977 por Monseñor Lefebvre. Nos cuenta en este trabajo que se llama Absolutamente nulo y enteramente vano. Tienen ustedes el link a este trabajo y al resumen del mismo en los apartados que tiene Moimunan en Amor de la Verdad. Nos cuenta el padre Cecada cómo surgió la necesidad de investigar acerca de este tema, que no fue un interés así de primera instancia, sino casi casual. ¿Por qué? Porque si bien a partir de los años 60 los católicos realmente preocupados, interesados en lo que estaba pasando en Roma, se planteaban seriamente la duda acerca de la validez de todos los ritos reformados, todos los sacramentos y en la misa especialmente, eran pocos los que se preguntaban qué era lo que había ocurrido con el sacramento del orden sagrado. Justamente porque, hay que decirlo, los fieles en general, incluso yo como monja, pocas veces hemos asistido a una consagración de obispos. No sabemos bien qué es lo que se requiere para la validez de la misma. Decía entonces que pocos son los fieles que realmente conocen lo que se necesita para que una consagración episcopal sea considerada válida. Y ese es el motivo por el cual no ha habido un interés más grande por el problema hasta que sube al papado, entre comillas, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en el 2005. En el 2005 es cuando se pone en el tapete nuevamente este tema, esta preocupación. ¿Por qué? Porque todos los ocupantes de la sede de Roma hasta ese momento realmente eran obispos.
pues tenían el rito válido, el rito anterior. Por primera vez entonces, a partir del 2005, estamos en presencia de un personaje que asciende supuestamente a la cátedra de Pedro, pero que tiene el rito nuevo de consagración episcopal. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Era realmente obispo o no era obispo? Máxime cuando la fraternidad sacerdotal San Pío X estaba en tratativas con él, con Roma, para un acercamiento, según ellos. Entonces, ahí fue cuando se planteó más, en una forma más urgente, averiguar qué sucedía con esa fórmula de consagración de obispos. Ahora, este trabajo entonces es lo que hace la Comisión Rore Santifica y que lleva a cargo el padre Checada. Hay que decir entonces que hay dos elementos importantísimos que fueron establecidos por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, en donde se dice que para que sean válidas la consagración de obispos tiene que tener dos características, dos elementos tienen que estar, que tienen que significar de manera unívoca los efectos sacramentales, que es decir, el poder de orden que se recibe, el poder del orden episcopal, sacerdotal, diaconal, tiene que estar bien declarado. ¿Y cuál es la gracia? La gracia del Espíritu Santo que lo ordena y que le habilita para desempeñar sus funciones. Esos dos elementos tienen que estar claramente dichos, sin ninguna equivocidad. Escuchemos un poquito entonces lo que nos comenta en Moimunan con respecto a estos temas. Entonces el padre Cecada pone esto en valor, pero en la web del Rore Santifica, que es la web donde se publicó el artículo del padre Cecada, también se añade que Pío XI ya había, en el derecho oriental, en un canon, había dictaminado que los patriarcas, cuando fueran entronizados, o bien que fueran obispos, o bien que se les hiciera obispos inmediatamente, lo cual echa por tierra el argumento de los autores del Pontificalis Romani, de Pablo VI, que son Bugnini y Don Bote. O sea, que Pío XII ya contaba con que tenían que ser obispos y con esta consagración que hacían no eran obispos. Y entonces esto ponía en evidencia la falsedad, dices una mentira, de Pablo VI y de los que hicieron el rito nuevo. Bien, tenemos que comentar que el equipo del padre Checada ha revisado uno por uno los ritos orientales a los que hacían alusión esta nueva disposición de Pablo VI, concretamente de Bugnini y Don Bot, que fueron los que rearmaron la fórmula de consagración de obispos. Ellos dijeron que se trataba de una forma que estaba en uso en los ritos orientales, sobre todo en los ritos maronitas. Entonces, para salir de la duda, el padre Checada y su equipo consultó un trabajo magnífico de Heinrich Denzinger, acerca de los textos litúrgicos de los ritos orientales. Se llama Ritus Orientalium. Y revisaron si la fórmula de consagración de obispos coincidía con alguna forma del rito copto. De ninguna manera, se ha visto que no. ¿Coincidía con alguna forma del rito maronita, como dijeron ellos? Tampoco coincide. A lo sumo, dicen que hay una forma muy parecida, pero no es la misma, no en la consagración del obispo maronita, sino
en la entronización del patriarca maronita. Lo más parecido a la fórmula que inventaron Bugnini, Don Bote y su equipo es una fórmula de entronización del patriarca maronita, que previamente tiene que ser obispo, como nos cuenta Moimuna. Y no es una forma sacramental, de ninguna manera. ¿Es una forma del rito sirio? Tampoco. No existe en el rito oriental esta forma, esa fórmula de consagración que nos han hecho creer a partir de la reforma de Pablo VI. Es decir, que no hay rastros en el rito oriental. Escuchemos lo que nos dice ahora Moimunam acerca del otro, de una parte principal de esta fórmula, que es la mención del Spiritus Principalis. Después se discutió mucho la fórmula esa, lo principal, que es el Spiritus Principalis, o sea, el espíritu que hace los jefes. Y esta fórmula no le intentaron pasar como que era el Espíritu Santo, pero ha quedado descartado por todo el uso de estas palabras. Y entonces, aparte de eso, en la fórmula de consagración, en la nueva, la de Pablo VI, no existe lo que se llama la colación del poder espiritual, el poder sacramental. O sea, que yo creo que es algo absolutamente cierto que esta fórmula de la consagración de obispos es totalmente nula, y por consiguiente no hay obispos, y los obispos que hacen sacerdotes, pues estos no son sacerdotes, y entonces se ha agotado la sucesión apostólica y también los sacramentos y la misa en la Iglesia latina. Es decir, que el Papa Pío XII había fijado con su suprema autoridad apostólica que tenían que estar clarísimamente determinados la gracia del Espíritu Santo y el poder de orden concreto que se recibía. Ninguno de esos dos elementos está en la fórmula de consagración, por lo tanto es absolutamente inválida. Quisiera leer brevemente para que nos demos cuenta de del peso que tiene esta Sacramentum Ordinis. Es un documento del Papa Pío XII en donde invoca la suprema autoridad apostólica, porque dice, en el número 4, es por esto, después de haber invocado la luz divina, en virtud de nuestra suprema autoridad apostólica y en pleno conocimiento de causa, declaramos, decidimos y decretamos. Y ahí es cuando establece qué es lo que tiene que tener la fórmula de consagración de obispos. Y cierra en el número 6 esta constitución con las siguientes palabras solemnes. Dice, finalmente, a nadie es permitido interpretar lo que acabamos de declarar y de decretar acerca de la materia y la forma, de manera de creerse autorizado ya sea a descuidarlas o a omitir las demás ceremonias previstas en el pontifical romano. Antes bien, nosotros ordenamos que todas las prescripciones del pontifical romano sean religiosamente mantenidas y observadas. Nadie tendrá el derecho de alterar la presente constitución por nosotros dada, ni de oponerse a ella por una audacia temeraria. Pío XII, Papa. Esto significa, concretamente, que usa su suprema autoridad apostólica para ello. Con lo cual, entramos en el punto más delicado, que es el problema de toda esta situación, se reduce a que en realidad no se quiere reconocer la infalibilidad de los papas. Cuando hablan así, con esta solemnidad, no se los quiere reconocer. Ya hemos visto lo que ha pasado en el programa pasado con la bula Autorem Fidei,
con el mismo Concilio de Trento, cómo se condenaba de antemano todo lo que después fue puesto sobre la mesa otra vez en temas de reforma litúrgica. Lo mismo han hecho entonces ahora con Sacramentum Ordinis de Pío XII. No creer que están mandando con su suprema autoridad apostólica y que no se puede tocar lo que ellos mandan, lo que los papas mandan, es lo que nos ha llevado a esta situación. Escuchemos cómo nos lo dice Moimunam desde España. Digo que es lo más importante de la posición sedevacantista, que no solamente es sedevacantista, sino que no existen ordenaciones de obispos, se ha perdido la sucesión apostólica y además de las herejías propias del Concilio Católica, y esta ha pasado a ser ahora una iglesia remanente. Es decir, la promesa del Señor a la iglesia de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella es justamente hecha a la iglesia. Los fieles que se mantienen unidos al magisterio de siempre, que mantienen la fe íntegra, ahí está la iglesia visible hoy. Escuchemos cómo nos explica esto Moimunam desde España. Hermana María, la iglesia católica fundada por Cristo es indefectible, o sea, no puede desaparecer, eso es de fe. Lo que pasa que no se identifica ahora con la que se llama a sí misma Iglesia Católica. Y vamos ahora a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos a escuchar ahora una pieza del rito maronita, una invocación a la Virgen maravillosa. Pidámosle a ella que interceda para que todo esto salga a la luz y, si es Dios quiere, que se pudiese corregir. Enseguida volvemos. يا مريم والبكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء سرى
estamos ya en el tercer y último bloque de este programa especialísimo acerca de la invalidez de la consagración episcopal en el rito reformado del Vaticano II. Y como decíamos en el bloque anterior, el gran punto, el gran tema en juego es que no se cree en la infalibilidad papal. La prueba está en que se ha producido en el Vaticano II una volver a poner sobre la mesa herejías redondas que ya habían sido condenadas, como hemos visto en el programa pasado, y también disposiciones que contrariaban completamente a las santas disposiciones de los papas que establecieron apelando a su suprema autoridad apostólica. Lo que ellos habían mandado, que no se podía tocar, resulta que fue pisoteado de una forma escandalosa a partir del Vaticano II. Escuchemos lo que nos dice Moimunan acerca de este tema del pisoteo de la infalibilidad, la no creencia en la infalibilidad papal. Sí, yo creo que el tema fundamental de la nueva Iglesia es la negación implícita de la infalibilidad. Y por eso surgió, los papas, por ejemplo, no son papas porque antes han sido herejes, Claro. han profesado herejías. El concilio también ha roto con el magisterio anterior porque no ha querido reconocer en el magisterio anterior un magisterio infalible y perdurable. Y después, lo respecto de los órdenes, no se han tenido en cuenta toda la doctrina católica de cuáles los sacramentos y de cómo la gracia sacramental tiene que cumplir unos determinados requisitos. Y entonces ha sido como una iglesia nueva que se ha formado y que ahora no tiene ni jerarquía, ni obispos, ni sacerdotes, ni sacramentos, ni misa, y tampoco tiene la verdadera doctrina. Todo esto ha sido barrido precisamente porque no se ha tenido en cuenta ni se cree en la infalibilidad. Y toda la causa de la variedad y de la falta de unidad en la Iglesia, en lo que llaman Iglesia católica, es precisamente de que se niega la infalibilidad pontificia. Y esto es también la causa de la posición de la fraternidad de San Pío X, de los de Lefebvre. O sea, el dogma fundamental de la Iglesia es la infalibilidad de la Iglesia y del Papa. Es decir, que colaborando con esta falta de fe está el engaño de hacernos creer que en realidad se trataban de formas de hablar de estos papas, que no había voluntad de afirmar nada con la suprema autoridad apostólica, que realmente no eran disposiciones que podían dejarse en algún momento. Esto no es así. Esto es fruto del pensamiento teñido de modernismo, liberalismo, con el cual estamos todos, lamentablemente, influenciados, del cual estamos influenciados todos. Este tema de la infección modernista la toca también Moimunan en lo que sigue. La infección modernista es el modernismo que es también una herejía, pero que ha invadido toda la Iglesia y también actualmente a los fieles. O sea, los fieles actuales en realidad no tienen fe, sino tienen opiniones, dicen lo que a ellos les parece, tienen convicciones, pero no hacen el acto de fe que consiste en adherir a la doctrina que viene de Jesucristo, la doctrina infalible de la Iglesia. Además, entonces, de esta infección modernista, a esto, o como mejor dicho, como consecuencia de esta infección modernista, a esto deriva en la reducción del concepto de infalibilidad papal a 4 condiciones específicas, que solamente se están cumpliendo en las declaraciones solemnes del Papa o en un concilio. Lo cual es un gravísimo error, porque como nos vamos a escuchar enseguidita, nos dice nuestro amigo
desde España, en realidad la infalibilidad está siempre. Los papas, ningún papa ha dicho barbaridades o herejías, aun cuando no hablaba en forma solemne. Escuchemos cómo nos lo explica desde España. Sí, la Iglesia es siempre infalible en todo lo que hace y esto es lo que da la garantía de hacer el acto de fe. Lo que pasa es que hay algunos pronunciamientos que revisten más solemnidad y que a veces son más obligatorios. Claro. Estos son lo que llamamos los dogmas de fe. Pero en la Iglesia siempre ha habido la infalibilidad en todos, también en los obispos unidos al Papa, no podemos equivocarnos. Y esto es lo que da fuerza a nuestro acto de fe. Y cuando esto se ha venido abajo, pues se ha venido abajo todo. Y en este momento prácticamente no hay iglesia visible, sino solamente la iglesia visible de los fieles, que sí, digo que la iglesia también es visible, pero no es precisamente la iglesia de Roma en este momento la que guarda la visibilidad. La visibilidad es la que tienen los fieles que guardan la verdadera fe, es decir, la visibilidad de la iglesia. Es decir, que fíjense que la situación que se ha dado actualmente es que la visibilidad de la iglesia está hoy concentrada en los fieles que mantienen la fe íntegra y que adhieren al magisterio anterior, que es el verdadero, absolutamente verdadero. Entonces yo me planteaba la siguiente pregunta. ¿No será un acto de caridad, además de obligación, un acto de caridad, acercar estas verdades a quienes están ocupando hoy puestos de mando, sin saber quizás todo este problema, porque no fueron formados en ellos? ¿No es que debemos hacerlo? Acercarles esto, tratar de hacerles ver. Escuchemos la opinión de nuestro amigo en España. Ya, es muy difícil porque, por ejemplo, los obispos actuales, primero que no son obispos, los cardenales no son cardenales, pero es que además también están más o menos contaminados o inficionados de la herejía modernista y guardan unión con Bergoglio. Claro, son opiniones, ¿no es cierto? Él piensa que no. Aunque yo en esto disiento, porque realmente pienso que es una obligación, desde el momento que uno conoce estas cosas, tratar de acercarlas, tratar de mover las conciencias. Alguien que va a hacer lo mismo pronto, el 31 de mayo, Dios mediante, ahora, es en una conferencia que va a tener lugar en Francia, en Bretaña, y que nuestro amigo Moimunan lo tiene comentado en el post que se llama El hecho más grave. Escuchémoslo cómo nos lo presenta. Una persona muy importante que va a dar una conferencia el 31 de mayo, no en París, sino en Bretaña. Ajá. Pero él es un científico de París. Y este señor que también ha investigado la sábana santa, y él es el director del Centro de la Sábana Santa de París. Bueno, pues este señor también ha dirigido todo. Está explicado en el post, Sí. el hecho más grave. Un post que está titulado El hecho más grave, que es un post reciente y que en el blog puede verse inmediatamente. Y ahí está todo perfectamente explicado. Es decir, quien va a exponer el día 31 de mayo en Bretaña es nada menos que el fundador del Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín. Se llama Philippe Boussier de Carbone. Y este mismo estudioso, este mismo investigador, es quien ha dirigido los trabajos de la Comisión Internacional Rore Sanctifica acerca de la validez de la Constitución Pontificalis Romani de Pablo VI, que es todo lo que acabamos de comentar en el bloque anterior. Es decir, que nada menos que él, que dirigió todo, va a dar esta conferencia magnífica. Ojalá pudiésemos estar, pero ya esperemos que alguien nos pase
el contenido, ¿no es cierto? Va a estar, nada menos que él va a desarrollar este tema. No hay nadie que lo conozca mejor, que tenga más autoridad acerca del mismo. Así que es importantísimo, importantísimo lo que va a ocurrir el 31 de mayo, Dios mediante. Y quería cerrar el programa con una palabra, con un testimonio que nos acercó este mismo Philippe Boussier de Carbón. eh, es el testimonio de los dos autoridades del rito oriental que aseveraron justamente este tema de que no existe grado de, mejor dicho, que la fórmula de entronización del patriarca nunca reviste carácter sacramental. Dice, acá el primero que vamos a citar es Monseñor, es un obispo del rito, Monseñor Elías Said, en el, a ver, rito maronita, sí, es el rito maronita, perdón, que no veía. El Monseñor Elías Said, vicario patriarcal del rito maronita en Francia, que dice, em, confirma que la ceremonia de entronización del patriarca maronita no posee ningún carácter sacramental, sin ninguna, no hay absolutamente eh, ningún carácter sacramental. Bien clarito lo dice. Y la otra persona, la otra autoridad, que esta vez es del rito sirio católico, es el procurador patriarcal en la Santa Sede para el rito sirio católico, que es Monseñor Micael Al-Shamil, que dice exactamente lo mismo. El grado patriarcal no es una ordenación. El rito de entronización no es en absoluto una ordenación. Así que ya tenemos los dos testimonios de obispos del rito oriental. El primero era Monseñor Said Elías Said, vicario patriarcal maronita, y el segundo, Micael Al-Shamil, arzobispo sirio católico, procurador patriarcal, perdón, en la Santa Sede. Con esto damos por terminado este programa de hoy y esperamos que quede claro el tema y los invitamos a seguir este debate en la conferencia del 31 de mayo de este año, que va a tener lugar en Bretaña, a cargo del señor Philippe Boussier de Carbón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Non nobis Domine, Domine, non nobis